Los gritos resonaron a través del espeso bosque de la Sierra de Gredos a las 3:47 de la madrugada, cortando el silencio estival como un cuchillo atravesando seda. Pero para cuando el guarda nocturno del campamento Estrella del Norte, el viejo Miguel Torres, salió tambaleándose de su cabaña con una linterna en la mano, no había más que el susurro del viento entre los antiguos pinos y el lejano ulular de un búho. Era el verano de 2006, y el pequeño Javier Morales, de 12 años, estaba a punto de convertirse en el fantasma que perseguiría estos bosques durante los próximos 18 años. Javier había llegado al campamento Estrella del Norte 3 días antes, con su gastado ejemplar de El Guardián entre el centeno bajo el brazo y sus zapatillas Adidas azules aún impecables de la tienda. Sus padres, Antonio y Carmen Morales, lo habían llevado desde Madrid en su viejo Seat León, con la esperanza reflejada en sus rostros como una plegaria. Su hijo, reservado y amante de los libros, necesitaba esto, necesitaba amigos, confianza. Algo que lo sacara del caparazón que había construido a su alrededor. «Te va a encantar, pequeño», susurró Carmen mientras le besaba la frente al despedirse, su voz cargada con el deseo desesperado de cualquier madre por la felicidad de su hijo, pero Javier no estaba tan seguro. Mientras veía el coche de sus padres desaparecer por el sinuoso camino montañoso, sintió el nudo familiar de la ansiedad apretándose en su estómago. A su alrededor, otros niños ya estaban formando grupos, sus risas agudas y exclusivas. Aferró su libro con más fuerza y se dirigió hacia la cabaña 7, donde le habían asignado dormir con otros 3 chicos. Sus compañeros de cabaña eran todo lo que Javier no era: seguros, atléticos, ruidosos. Estaba Diego Sánchez, cuyo padre tenía una cadena de tiendas de deportes y parecía poseer todo el equipo de acampada imaginable. Pablo Gómez era el bromista, rápido con una sonrisa y aún más con una travesura. Y luego estaba Lucas Torres. Sí, pariente del guarda nocturno, un chico alto y desgarbado con ojos azules penetrantes y la costumbre de mirar todo a su alrededor un poco demasiado tiempo. «¿Y tú qué haces?», preguntó Diego la primera noche mientras se instalaban en sus literas. «Yo estoy aquí por la escalada». Pablo va al taller de comedia. Lucas, bueno, Lucas es raro, pero mola. Javier sintió sus mejillas arder. «Me gusta. Lear. Y se me dan bien las cosas electrónicas, supongo». «Electrónicas», rió Pablo, no con malicia. «Tío, estamos en medio de la nada. No hay wifi, ni cobertura, nada. Mejor hubieras traído una nave espacial». Pero Lucas se inclinó desde su litera superior, sus ojos brillando en la tenue luz. «Apuesto a que puedes arreglar cosas, ¿verdad? Si algo se rompe, tú podrías solucionarlo». Había algo en la voz de Lucas que hizo que Javier levantara la mirada. Algo que sonaba casi ansioso. Pero antes de que pudiera responder, su monitor, un universitario llamado Raúl Mendoza, asomó la cabeza en la cabaña. «Apaguen las luces, chicos. Mañana es un gran día. Vamos a hacer la ruta del Sendero del Álamo». El Sendero del Álamo. Javier recordaría ese nombre por el resto de su vida, por corta o larga que fuera. La mañana siguiente amaneció fresca y clara, el tipo de día de verano en Castilla que te hacía creer en la magia. El campamento era un hervidero de actividad mientras los niños se preparaban para sus aventuras. Javier fue asignado al grupo de senderismo intermedio, liderado por Raúl y asistido por Elena Sánchez, la hermana mayor de Diego, que trabajaba como monitora auxiliar. Elena tenía 19 años, estudiaba ciencias ambientales en la Universidad de Salamanca y poseía una confianza natural que Javier envidiaba. Parecía conocer cada pájaro por su canto, cada árbol por su corteza, cada formación rocosa por su historia geológica. Más importante aún, fue amable con Javier de una manera que no parecía compasión. «Sabes», dijo mientras preparaban el equipo, algunos de los mejores naturalistas que conozco empezaron siendo observadores silenciosos. Ven cosas que otros pasan por alto.
Javier sonrió tímidamente. Fue la primera vez en días que sintió que tal vez encajaba allí. El grupo de senderismo estaba formado por 8 niños, además de Raúl y Elena. Además de Javier, Diego, Pablo y Lucas, había 2 chicas de Valladolid, Clara y Sofía, y un par de hermanos de Ávila llamados Adrián y Marcos Vega. Los hermanos Vega eran inseparables, terminaban las frases del otro y se comunicaban con un lenguaje de miradas y gestos que Javier encontraba fascinante y aislante a la vez. Mientras iniciaban la marcha por el sendero principal, Javier se quedó atrás, escuchando los comentarios de Raúl sobre el ecosistema local. El bosque era impresionante, pinos silvestres y robles que parecían tocar el cielo, con troncos tan anchos que varios niños tomados de la mano no podrían rodearlos. Rayos de sol se filtraban por el dosel, creando charcos de luz dorada en el suelo del bosque. El sendero del Álamo era originalmente un camino de caza de los antiguos pobladores de la zona, explicó Raúl mientras caminaban. Los vetones lo usaban durante generaciones antes de que llegaran los colonos. Algunos dicen que sigue siendo tierra sagrada. Lucas se acercó a Javier, sus pasos sorprendentemente silenciosos sobre la tierra blanda. ¿Crees en esas cosas?, preguntó en voz baja. ¿Tierra sagrada? Javier se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez. ¿Por qué? Mi abuelo, Miguel, el guarda nocturno, tiene historias sobre estos bosques. Dice que hay lugares donde la frontera entre mundos se vuelve fina. Lugares donde pasan cosas. Antes de que Javier pudiera preguntar qué quería decir, Elena llamó desde adelante. Bifurcación del sendero a la vista. Tomaremos el camino de la izquierda, ese es el sendero del Álamo propiamente dicho. El de la derecha lleva a unas cabañas viejas, pero están prohibidas. Llevan abandonadas décadas. Javier miró hacia el camino prohibido. Parecía más oscuro, con los árboles más juntos y la maleza más espesa. Por un momento, pensó que vio movimiento en las sombras. Un destello blanco, como ropa o piel pálida. Pero cuando volvió a mirar, no había nada. La caminata continuó sin incidentes durante la primera hora. Los chicos charlaban y reían, sus voces resonando entre los árboles. Elena señalaba plantas y animales, mientras Raúl los entretenía con historias de sus propias aventuras de acampada. Javier se relajó, incluso participó en la conversación cuando Pablo bromeaba sobre los extraños sonidos que venían del bosque, pero al llegar al punto intermedio, un pequeño claro con vistas a las montañas lejanas, el ambiente comenzó a cambiar. El cielo, que había sido de un azul brillante, ahora estaba surcado de nubes grises. La temperatura había bajado notablemente, y el viento se intensificó, haciendo que los árboles crujieran como huesos viejos. El tiempo está cambiando, dijo Raúl, mirando su reloj. Deberíamos empezar a volver. Pero mientras recogían sus mochilas, Clara agarró el brazo de Elena. ¿Escuchaste eso? Todos se quedaron en silencio, escuchando. Al principio, solo se oía el viento y el susurro de las hojas. Luego, débilmente, llegó el sonido de un llanto, la voz de un niño, aguda y desesperada, resonando entre los árboles. «Hola», llamó Elena. ¿Hay alguien ahí? El llanto cesó abruptamente, reemplazado por un silencio inquietante que parecía presionar sus tímpanos. «Probablemente solo un animal», dijo Raúl, pero su voz carecía de convicción. «A veces los zorros suenan casi humanos». Lucas miraba fijamente el bosque, sus ojos azules abiertos de par en par. «Vino del camino de las cabañas viejas», susurró. «El que no debemos tomar». «No vamos a tomar ese camino», dijo Raúl con firmeza. «Volvemos al campamento. Ahora». Pero mientras regresaban por el sendero, Javier no podía quitarse la sensación de que estaban siendo observados. Cada sombra parecía ocultar una presencia, cada arbusto que se movía podría esconder a alguien, o algo, esperando para atacar. Se quedó rezagado,
sus ojos saltando nerviosamente de árbol en árbol. Fue entonces cuando la vio. Una niña, quizás de su edad, de pie justo al lado del sendero, a unos 50 metros adelante. Llevaba un vestido blanco sucio y tenía el cabello largo y oscuro que caía en mechones enredados alrededor de su rostro. Lo miraba directamente, su boca moviéndose como si dijera algo, pero ningún sonido llegaba a sus oídos. Javier se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. La niña levantó la mano y señaló, no hacia él, sino detrás de él, hacia el camino prohibido. «Oye», gritó Javier, con la voz quebrada. «¿Estás bien?». Los ojos de la niña se abrieron de par en par, y negó con la cabeza violentamente. Luego giró y corrió, desvaneciéndose entre los árboles como humo. «Javier». La voz de Elena cortó su conmoción. «¿Qué haces?». «Vamos». Javier miró al grupo, todos mirándolo con expresiones que iban desde la confusión hasta la preocupación. Cuando volvió a mirar donde había estado la niña, no había nada, solo árboles, sombras y el susurro del viento. «Yo pensé que vi a alguien», balbuceó. «¿A quién?», preguntó Raúl, corriendo hacia él. «A una niña. Llevaba un vestido blanco». Señaló hacia el camino de las cabañas viejas. Raúl y Elena intercambiaron miradas. «No hay nadie más en el sendero hoy», dijo Elena suavemente. «A veces la luz juega malas pasadas en el bosque». Pero Lucas estaba ahora junto a Javier, su rostro pálido. «¿Cómo era?», preguntó con urgencia. Javier describió a la niña, su edad, su vestido, su cabello oscuro. Con cada detalle, la expresión de Lucas se volvía más preocupada. «Lucas», preguntó Elena. «¿Qué pasa?». Lucas negó. «Con la cabeza. Nada. Solo, deberíamos volver al campamento». El regreso fue tenso, todos saltaban con cada sonido. Las nubes se habían espesado, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Para cuando llegaron al campamento Estrella del Norte, llovía a cántaros, y los niños se dispersaron a sus cabañas como hojas en una tormenta. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba en el tejado de la cabaña 7, Javier no podía concentrarse en su libro. Seguía pensando en la niña de blanco, en cómo había señalado el camino prohibido, en la mirada desesperada en sus ojos. «Oye, Lucas», dijo en voz baja, sabiendo que los otros chicos estaban dormidos. «Tú sabes algo de esa niña, ¿verdad?». La litera de Lucas crujió al moverse. Por un largo momento, Javier pensó que no iba a responder. Luego, tan bajo que Javier tuvo que esforzarse para escuchar, Lucas comenzó a hablar. «Hace 5 años, hubo otra niña en el campamento. Se llamaba Ana Beltrán. Tenía 12 años, como nosotros. De Madrid, como tú». La voz de Lucas era apenas un susurro. Desapareció en el sendero del Álamo. La encontraron 3 días después, pero estaba diferente. No hablaba de lo que pasó. Solo decía que había estado jugando con los otros niños en el bosque. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Otros niños». Eso dijo. Pero no había otros niños desaparecidos. Los administradores del campamento pensaron que se había golpeado la cabeza o algo, que estaba confundida. Pero Ana nunca volvió a ser la misma. Sus padres la llevaron a casa antes de tiempo, y pasó el resto del verano en terapia. «¿Qué crees que le pasó?». Lucas guardó silencio tanto tiempo que Javier pensó que se había dormido. «Luego, creo que encontró algo en estos bosques. Algo que ha estado aquí más tiempo que el campamento, más que el pueblo. Algo que aún busca compañeros de juego». Al día siguiente amaneció gris y nublado, la tormenta había pasado pero dejó el bosque húmedo y extrañamente silencioso. Durante el desayuno, Javier notó que varios monitores estaban en una conversación profunda con el director del campamento, un hombre curtido llamado José Navarro, que había dirigido Estrella del Norte durante más de 20 años. Elena parecía preocupada cuando se sentó con su bandeja de desayuno.
¿Todo bien?, preguntó Javier. Ella miró a su alrededor y luego se acercó más. Uno de los otros grupos encontró algo extraño ayer. El viejo Miguel estaba haciendo sus rondas cerca de las cabañas abandonadas y encontró huellas frescas. En el barro. Pequeñas, como de un niño. Pero todos los niños estaban contabilizados. La sangre de Javier se heló. ¿Qué tipo de huellas? Descalzas. Y llevaban desde las cabañas hacia el campamento principal. Elena hizo una pausa. El director Navarro está hablando de restringir el acceso a los senderos externos hasta que descubran qué pasa. Pero antes de que pudiera decir más, un grito rompió el aire de la mañana. No era el chillido juguetón de niños jugando, sino un sonido de puro terror que hizo que todos en el comedor se congelaran. Venía de la dirección del sendero del Álamo. En minutos, el campamento estaba en caos. Los monitores hacían recuentos rápidos, intentando determinar si faltaba alguien. Se llamaban a los padres. Se organizaban equipos de búsqueda. Y en medio de todo, Javier se quedó congelado en su mesa, las palabras de Lucas resonando en su mente, algo que aún busca compañeros de juego. El grito, resultó, había venido de Adrián Vega, el menor de los hermanos de Ávila. Él y Marcos se habían escapado temprano para explorar el bosque, una violación directa de las reglas del campamento, y habían llegado hasta la bifurcación del sendero cuando Adrián afirmó haber visto algo que lo hizo entrar en pánico. Era una niña, seguía diciendo, con la voz temblorosa mientras el director Navarro lo interrogaba. Estaba flotando sobre el suelo, simplemente flotando allí, y sus ojos eran negros. Completamente negros. Marcos, que normalmente era el más hablador de los dos, se había quedado completamente callado. Estaba sentado junto a su hermano, mirando a la nada, su rostro pálido como el papel. ¿Dónde viste exactamente a esa niña?, preguntó Navarro, su voz paciente pero tensa. Adrián señaló hacia el sendero del Álamo con un dedo tembloroso. Justo donde se bifurca. Estaba de pie, no, flotando, en medio del camino. Y señalaba hacia el camino de las cabañas viejas. Asterisco. Javier sintió que su corazón se detenía. El mismo lugar. El mismo gesto. Dijo algo, insistió Navarro. Adrián negó con la cabeza, pero Marcos habló de repente, su voz apenas audible. Dijo, ven a jugar con nosotros. El comedor quedó en silencio. Incluso los campistas más jóvenes parecían sentir que algo estaba terriblemente mal. El director Navarro se puso de pie, su rostro sombrío. Todas las actividades al aire libre están suspendidas hasta nuevo aviso. Todos permanecen en sus cabañas a menos que estén acompañados por un monitor. Sin excepciones. Mientras los campistas eran conducidos de vuelta a sus cabañas, Javier sintió una mano en su hombro. Era Lucas, sus ojos azules intensos. Tenemos que hablar, susurró Lucas. Esta noche. Después de apagar las luces. El resto del día pasó en una neblina de conversaciones susurradas y miradas nerviosas. Los monitores intentaron mantener algo de normalidad con actividades bajo techo, juegos de mesa, manualidades, cuentos, pero la tensión era palpable. Javier no podía concentrarse en nada. Seguía pensando en la niña de blanco, en Ana Beltrán, en la figura flotante que Adrián había descrito. Esa noche, después de que Raúl hizo sus rondas finales y la cabaña estaba silenciosa, Lucas bajó sigilosamente de su litera y despertó a Javier. Vamos, susurró. Vamos a ver a mi abuelo. Se deslizaron fuera de la cabaña y atravesaron el campamento a oscuras. La luna era apenas una astilla, proporcionando apenas luz suficiente para ver. Cada sombra parecía moverse y retorcerse, y Javier se encontraba saltando con cada sonido. La cabaña de Miguel Torres estaba en el extremo más lejano del campamento, una pequeña estructura desgastada que parecía estar allí desde el principio de los tiempos. El humo salía de la chimenea, y una luz cálida se derramaba por las ventanas. Lucas llamó suavemente a la puerta.
Abuelo, soy yo. La puerta se abrió, revelando a un hombre de unos 70 años, con cabello gris desordenado y ojos que parecían contener la sabiduría de los siglos. Miguel Torres miró a su nieto, luego a Javier, y asintió como si los hubiera estado esperando. Pasen, chicos. Tenemos cosas de las que hablar. El interior de la cabaña era como entrar en otro mundo. Cada superficie estaba cubierta de artefactos, cerámica betona, fotografías antiguas, extraños símbolos tallados en trozos de madera. El aire olía a salvia y algo más, algo terroso y antiguo. «La has visto, ¿verdad?», dijo Miguel sin preámbulos, acomodándose en un sillón desgastado. «La niña del vestido blanco». Javier asintió, incapaz de hablar. Miguel suspiró pesadamente. Esperaba que no volviera a empezar. «Pero supongo que 20 años es tiempo suficiente para que la gente olvide». «¿Olvide qué?», preguntó Lucas. «La última vez que apareció». Los ojos de Miguel se volvieron distantes. 1986, una niña llamada Rocío Fernández desapareció del campamento. Encontraron su cuerpo 3 días después, en el fondo del embalse. De Rosarito. Dijeron que se ahogó. Pero Rocío era una excelente nadadora. Había tomado clases desde los 4 años. Javier encontró su voz. «¿Crees que la niña del vestido blanco la mató?» «Creo», dijo Miguel lentamente, «que Rocío se convirtió en la niña del vestido blanco. Y ahora está buscando compañía». El anciano se levantó y se acercó a un estante, bajando un diario encuadernado en cuero. «Este campamento se construyó en terreno maldito, chicos. Los betones lo sabían. Tenían historias sobre este lugar, historias sobre niños que desaparecían en el bosque y nunca regresaban. Pero también tenían historias sobre los niños que si regresaban, cambiados en algo más». Abrió el diario, revelando páginas cubiertas de escritura desvaída y fotos antiguas. «He estado llevando registros durante 40 años. Cada desaparición inexplicable, cada avistamiento extraño, cada muerte». Pasó a una página cerca del centro. «Miren esto». La fotografía mostraba a un grupo de niños de lo que parecía ser la década de 1960, todos sonriendo a la cámara. Pero un rostro había sido rodeado con tinta roja, una niña joven con cabello oscuro y un vestido blanco. «Carmen López», dijo. «Miguel». Desapareció en 1967. La encontraron muerta una semana después, supuestamente por una caída. Pero los testigos informaron haberla visto caminando por el campamento meses después. Pasó a otra página. Isabel García, 1978. Desapareció durante una tormenta. Encontraron su cuerpo en el embalse, pero el forense dijo que llevaba semanas muerta, no días. Página tras página, historia tras historia. Un patrón de desapariciones, muertes y avistamientos que se remontaba décadas. «Todos se convierten en parte de ella», dijo Miguel en voz baja. «La niña del vestido blanco. Los recoge, uno por uno, construyendo su pequeña comunidad en el espacio entre los vivos y los muertos». Javier sintió náuseas. «¿Pero por qué? ¿Qué quiere?» «Lo que cualquier niño quiere», respondió Miguel. «Amigos. Familia. Gente que nunca la deje sola». «¿Cómo la detenemos?», preguntó Lucas. Miguel cerró el diario y los miró con ojos tristes. «No pueden detenerla, chicos. Solo pueden evitarla». «Mantenganse lejos del sendero del Álamo. Mantenganse lejos de las cabanas viejas. Y pase lo que pase, no dejen que los toque». Pero incluso mientras hablaba, Javier sintió un extraño tirón, como si algo lo llamara desde las profundidades del bosque. Miró por la ventana y allí, en el borde de la línea de árboles, vio un destello blanco. La niña estaba allí, observándolos. Y estaba sonriendo. La mañana siguiente trajo caos. Clara, una de las chicas del grupo de senderismo, había desaparecido. Su compañera de litera, Sofía,
Dijo que estaba allí cuando se fueron a dormir, pero su cama estaba vacía al despertar. Se organizó una búsqueda de inmediato, pero a medida que pasaban las horas sin señales de ella, el ambiente en el campamento se volvió cada vez más desesperado. Javier se ofreció como voluntario para ayudar con la búsqueda, en parte por genuina preocupación por Clara, pero principalmente porque no podía quitarse la sensación de que estaba conectado de alguna manera con lo que estaba pasando. Fue asignado a un equipo liderado por Elena, buscando en el área alrededor del comedor y los edificios principales. «Esto es muy extraño», dijo Elena mientras peinaban el campamento. Clara era una chica muy práctica. No se habría ido así. Como así, especialmente después de lo que pasó con los hermanos Vega. Pero Javier apenas escuchaba. Su atención estaba enfocada en el bosque, en las sombras entre los árboles, en la sensación de que estaban siendo observados. Cada pocos minutos, captaba destellos de movimiento, un flash blanco, un rostro pálido, una mano que hacía señas. Pero cuando miraba directamente, no había nada. Fue Lucas quien encontró la primera pista real. Llegó corriendo al equipo de búsqueda, su rostro pálido de emoción y miedo. «Encontré algo», jadeó. La pulsera de Clara. Estaba en el sendero del Álamo, justo en la bifurcación. La pulsera era una sencilla cadena de plata con un pequeño colgante en forma de corazón, algo que Clara había llevado todos los días desde que llegó al campamento. Pero no estaba simplemente en el suelo, estaba colgada de una rama, como si hubiera sido colocada allí deliberadamente. «Fue por el camino de las cabañas viejas», dijo Lucas en voz baja. «Justo como querían que lo hiciera». El director Navarro tomó la decisión de llamar a las autoridades. En pocas horas, el campamento estaba lleno de policías, equipos de búsqueda y rescate y voluntarios del pueblo cercano. Los padres fueron llamados, y varios llegaron para llevarse a sus hijos a casa de inmediato. Los padres de Javier estaban entre ellos. Vio su Seat León subiendo por el camino del campamento y sintió una mezcla de alivio y decepción. Quería irse a casa, alejarse de la niña del vestido blanco y del extraño tirón que sentía hacia el bosque. Pero también sentía que estaba abandonando a Clara, dejándola a merced de lo que fuera que la esperaba en el bosque. «Gracias a Dios que estás a salvo», dijo su madre, aplastándolo en un abrazo. «Estábamos tan preocupados cuando supimos de la niña desaparecida». «Estoy bien, mamá», dijo Javier, pero incluso mientras hablaba, miraba por encima de su hombro hacia el bosque. Y allí, apenas visible entre los árboles, vio a Clara. Llevaba la misma ropa que tenía el día anterior, pero su rostro estaba pálido y sus ojos oscuros. Estaba de pie junto a la niña del vestido blanco, y ambas lo miraban directamente. Clara levantó la mano y saludó. El gesto era alegre, normal, pero había algo malo en él, algo mecánico, como si estuviera siendo controlada como una marioneta. «¿Javier?», preguntó su padre. «¿Qué estás mirando?». Javier parpadeó, y cuando volvió a mirar, las niñas habían desaparecido. «Nada», dijo en voz baja. «Solo, nada». Pero mientras se alejaban del campamento Estrella del Norte, Javier no podía quitarse la sensación de que dejaba algo sin terminar. Apoyó su rostro contra la ventana del coche, viendo cómo el bosque se alejaba, y justo antes de que doblaran la esquina, la vio una vez más. La niña del vestido blanco estaba en medio del camino, su cabello oscuro ondeando en una brisa que no se sentía. Sostenía algo en sus manos, un par de zapatillas Adidas azules, iguales a las que llevaba Javier, y estaba sonriendo. El viaje a casa fue silencioso, sus padres hacían preguntas suaves de vez en cuando sobre su tiempo en el campamento. Javier respondía lo mejor que podía, pero le costaba concentrarse en la conversación. Su mente seguía volviendo al bosque, a la niña del vestido blanco, a la sensación de que algo lo estaba llamando a regresar esa noche, solo en su habitación. En Madrid, Javier intentó convencerse de que todo había sido su imaginación.
El estrés de estar en el campamento, las extrañas historias que Lucas le había contado, el poder de la sugestión, todo tenía sentido en la luz racional de su dormitorio, rodeado de sus libros y aparatos electrónicos, pero cuando cerraba los ojos, veía su rostro. Y cuando los abría, juraría que olía a pinos y tierra húmeda. Los días siguientes pasaron en una bruma de reportes de noticias y llamadas telefónicas. La desaparición de Clara había llegado a las noticias locales. Y los reporteros llamaban al campamento Estrella del Norte una escena de tragedia. El campamento anunció que cerraría por el resto del verano, y el director Navarro dio una declaración sobre la necesidad de una revisión completa de los protocolos de seguridad. Los padres de Javier fueron comprensivos pero firmes. No volvería al campamento, no ese verano, nunca. Lo inscribieron en un programa diurno en el centro comunitario local, donde pasó los días restantes de verano leyendo y ayudando en el laboratorio de informática, pero por las noches soñaba con el bosque. En sus sueños, caminaba por el sendero del Álamo una y otra vez, siempre terminando en la bifurcación donde el camino prohibido llevaba a las cabañas viejas. A veces veía a Clara allí, con el rostro pálido y los ojos oscuros, haciéndole señas para que la siguiera. A veces era la niña del vestido blanco, sosteniendo sus zapatillas azules como una promesa, y a veces, en los peores sueños, se veía a sí mismo, más viejo, más pálido, de pie entre un grupo de niños que no parecían del todo vivos, todos esperando al próximo campista joven para unirse a su juego eterno. 2 semanas después de regresar a casa, Javier recibió un paquete por correo. No había remitente, solo su nombre y dirección escritos con una letra infantil. Dentro había una fotografía, la misma foto de grupo que Miguel Torres le había mostrado, pero esta vez había un nuevo rostro rodeado con tinta roja, Clara y escrito en la parte trasera, con la misma letra infantil, había 4 palabras: ven a jugar con nosotros. Javier mostró la fotografía a sus padres, quienes inmediatamente llamaron a la policía. Las autoridades estaban interesadas pero desconcertadas, no había forma de rastrear el paquete, y la fotografía podría haber sido manipulada por cualquiera. Con habilidades básicas de informática, pero Javier sabía que era real. Igual que sabía que la niña del vestido blanco seguía allí afuera, esperando, recolectando amigos para su juego eterno. Con el paso del verano al otoño, Javier intentó volver a su vida normal. Regresó a la escuela, sacó buenas notas, incluso se unió al club de informática. Pero nunca olvidó el campamento Estrella del Norte, a Clara, a la niña del vestido blanco, y tarde en la noche, cuando la ciudad estaba silenciosa y las sombras eran largas, juraría que escuchaba su voz llamando su nombre. Pasaron los años. Javier creció, fue a la universidad, comenzó una carrera en programación informática. Se casó con una mujer llamada Marta, tuvo 2 hijos propios. Rara vez hablaba de su experiencia en el campamento Estrella del Norte, ni siquiera con su esposa. Parecía algo de otra vida, una pesadilla infantil que había perdido su poder sobre él. Pero en 2024, 18 años después de ese fatídico verano, Javier recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. ¿Es Javier Morales?, preguntó la voz al otro lado. Sí, soy Javier. Señor Morales, soy la inspectora Elena Sánchez, de la Guardia Civil. Creo que usted asistió al campamento Estrella del Norte en 2006. Javier sintió que su sangre se helaba. Elena Sánchez, la misma Elena que había sido su monitora, que había intentado protegerlo de los misterios del bosque. Sí, dijo lentamente. Estuve allí. Señor Morales, necesito pedirle que venga a Ávila. Hemos encontrado algo que podría estar relacionado con su tiempo en el campamento. El viaje a Ávila fue surrealista. La esposa de Javier quiso acompañarlo, pero él insistió en ir solo.
No podía explicar por qué, solo que esto era algo que necesitaba enfrentar por sí mismo. Elena Sánchez lo esperaba en la comandancia de la Guardia Civil en Ávila. Ahora tenía 37 años, el cabello más corto y el rostro más serio, pero la reconoció de inmediato. Javier, dijo, estrechándole la mano. Ojalá nos encontráramos en mejores circunstancias. ¿Qué encontraron?, preguntó sin rodeos. Elena lo llevó a una sala de conferencias donde había una caja de pruebas sobre la mesa. Hace 3 semanas, un equipo de construcción estaba despejando el antiguo sitio del campamento Estrella del Norte. Planean construir un nuevo complejo turístico allí. Mientras demolían una de las cabañas viejas, una que ya estaba abandonada. Cuando el campamento funcionaba, encontraron algo. Abrió la caja y sacó una bolsa de pruebas de plástico. Dentro había un par de zapatillas Adidas azules, viejas y sucias pero aún reconocibles. El corazón de Javier se detuvo. Esas son mías. ¿Estás seguro? Completamente. Mis padres me las compraron para mi cumpleaños ese año. Eran mis zapatillas favoritas. Levantó la vista hacia Elena. Pero me las llevé a casa. Todavía las tengo en mi armario. Elena asintió sombríamente. Eso es lo que pensamos que dirías. El caso es que estas zapatillas se encontraron enterradas bajo las tablas del suelo de la cabaña, junto con otros objetos. Sacó más bolsas de pruebas. Una pulsera que coincide con la descripción de la que llevaba Clara cuando desapareció. Un juguete que pertenecía a un niño que desapareció en 1978. ¿Y esto? El último objeto era una fotografía, vieja y desvaída, pero aún claramente visible. Mostraba a un grupo de niños frente a una cabaña, todos sonriendo a la cámara. Pero sus sonrisas eran extrañas, demasiado amplias, demasiado sabias. Y en el centro del grupo, con un vestido blanco, estaba la niña que Javier recordaba de sus pesadillas. Creemos que esta cabaña era algún tipo de punto de recolección, dijo Elena. Un lugar donde alguien guardaba trofeos de los niños desaparecidos. La pregunta es quién y por qué. Javier miró fijamente la fotografía, su mente acelerada. ¿Han hablado con Miguel Torres? El abuelo de Lucas. Miguel Torres murió hace 5 años. Lucas se mudó a Galicia después de la universidad. Pero hemos intentado contactarlo. ¿Y los otros niños? Los que vieron a la niña del vestido blanco. La expresión de Elena se volvió aún más seria. Esa es la parte extraña. Hemos localizado a todos los que estuvieron en el campamento ese verano. Los hermanos Vega, Pablo Gómez, Diego Sánchez, mi hermano. Todos recuerdan los avistamientos, pero todos dicen lo mismo, nunca vieron a la niña claramente. Siempre fueron solo destellos, sombras, cosas que podrían haber sido trucos de la luz. Pero yo la vi, dijo Javier. Clara como el día. Varias veces. Lo sabemos. Y según nuestra investigación, fuiste el único que reportó avistamientos detallados. El único que parecía haber tenido contacto directo con lo que fuera que estaba en esos bosques. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estás diciendo? Estamos diciendo que podría ser la clave para entender qué pasó en el campamento Estrella del Norte. Y esperamos que nos ayudes a encontrar la verdad. A la mañana siguiente, Javier se encontraba en el borde de lo que una vez fue el campamento Estrella del Norte. El equipo de construcción había despejado la mayor parte del sitio. Pero algunas de las cabañas viejas permanecían, incluida la donde encontraron sus zapatillas. El bosque era diferente ahora, más viejo, más oscuro, más opresivo. Los árboles parecían inclinarse más cerca, y las sombras eran más profundas. Pero la sensación era la misma, esa percepción de ser observado, de ser llamado a algo más profundo en el bosque. Elena caminaba a su lado, junto con otros 2 guardias civiles y un fotógrafo de la escena del crimen.
Todos estaban armados, aunque Javier no estaba seguro de qué utilidad tendrían las armas contra lo que vivía en estos bosques. La cabaña está a unos 400 metros por este camino, dijo Elena, señalando hacia un sendero apenas visible. ¿Estás listo para esto? Javier asintió, aunque no estaba seguro de estarlo nunca. Mientras caminaban, buscaba puntos de referencia familiares, la bifurcación donde el sendero del Álamo se encontraba con el camino de las cabañas viejas. El claro donde había visto por primera vez a la niña del vestido blanco, todo estaba cubierto ahora, reclamado por el bosque. Pero los restos del antiguo campamento aún estaban allí, escondidos bajo capas de vegetación y tiempo. La cabaña, cuando llegaron, estaba en peor estado de lo que Javier había esperado. El tejado se había derrumbado parcialmente, y las paredes estaban cubiertas de musgo y podredumbre. Pero definitivamente era la misma estructura que recordaba de sus pesadillas, el lugar donde la niña del vestido blanco siempre parecía estar llevándolo. Este es el lugar, dijo Elena, poniéndose guantes de látex. Las zapatillas se encontraron en la esquina noreste, bajo lo que solían ser las tablas del suelo. Javier las siguió dentro, su corazón latiendo con fuerza. El interior era oscuro y húmedo, con rayos de sol entrando por los agujeros del tejado. El aire olía a podredumbre y algo más, algo dulce y empalagoso que le revolvía el estómago. Aquí, dijo Elena, iluminando con su linterna una sección de tierra expuesta donde se habían retirado las tablas. Aquí es donde encontramos los objetos. Javier se arrodilló, mirando la depresión poco profunda en la tierra. Era solo un agujero en el suelo, pero algo en él le ponía la piel de gallina. Parecía casi una tumba. ¿Hasta dónde cavaron?, preguntó. Unos 90 centímetros. Paramos cuando llegamos a la roca. Pero Javier ya estaba sacando su teléfono, activando la aplicación de linterna. Lo enfocó en el agujero, buscando, no estaba seguro de qué. Alguna señal, alguna pista, alguna evidencia de lo que realmente había pasado aquí, y entonces lo vio, grabado en la roca en el fondo del agujero, casi invisible a menos que supieras qué buscar. Había un símbolo. Parecía un círculo con varios círculos más pequeños a su alrededor, conectados por líneas finas. Era tosco, como si hubiera sido arañado en la piedra con un clavo o un trozo de metal. Elena, dijo en voz baja. Mira esto. Ella se inclinó sobre su hombro, siguiendo el haz de su linterna. ¿Qué es? No lo sé, pero lo he visto antes. Y lo había visto. En la cabaña de Miguel Torres, tallado en trozos de madera. En sus sueños. Arañado en árboles y piedras. Era un símbolo que lo había perseguido durante 18 años, aunque nunca lo había recordado conscientemente hasta ahora. Tenemos que documentar esto, dijo Elena, llamando al fotógrafo. Y necesitamos saber qué significa. Pero Javier ya estaba retrocediendo del agujero, su mente acelerada. Sabía lo que significaba, en lo más profundo de una parte de su conciencia que había estado cerrada durante casi 2 décadas. Era un círculo de invocación. Una forma de llamar a la niña del vestido blanco, de abrir la puerta entre el mundo de los vivos y cualquier reino oscuro que ella habitara, y alguien lo había estado usando. Tenemos que irnos, dijo con urgencia. Ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ella viene. Incluso mientras hablaba, Javier sintió el familiar tirón, la sensación de ser atraído más profundamente en el bosque. Las sombras en la cabaña parecían moverse, cambiar, coalescer en formas familiares. Y desde algún lugar en la distancia llegó el sonido de niños riendo. ¿Quién viene?, preguntó Elena, pero su voz parecía venir de muy lejos. Javier levantó la vista, y allí estaba la niña del vestido blanco, de pie en la entrada de la cabaña. Se veía exactamente igual que hace 18 años, pálida, joven, con cabello oscuro y ojos que contenían la sabiduría de los siglos, pero no estaba sola. Detrás de ella estaba Clara,
aún con la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Junto a Clara había un niño que Javier no reconoció, probablemente de una de las desapariciones anteriores. Y detrás de ellos, apenas visibles en las sombras, había más niños, docenas de ellos, todos pálidos y quietos, todos mirándolo con ojos oscuros y sabios. «Hola, Javier», dijo la niña del vestido blanco, su voz resonando extrañamente en el pequeño espacio. «Hemos estado esperándote». Javier intentó hablar, pero no salió ninguna palabra. Su garganta se sentía constreñida, como si manos invisibles le apretaran el aire de los pulmones. Podía escuchar a Elena llamando su nombre, pero su voz parecía venir de otra dimensión por completo. «Nos dejaste», continuó la niña del vestido blanco, acercándose. «Se suponía que ibas a venir con nosotros esa noche. Se suponía que ibas a unirte a nuestra familia». Javier encontró su voz. «Solo era un niño». «No entendía», «Entendiste perfectamente». Clara dio un paso adelante, y Javier pudo ver que su rostro estaba mal de alguna manera, demasiado pálido, demasiado quieto, como si fuera una fotografía de sí misma en lugar de una persona viva. «Nos viste. Nos escuchaste llamarte. Pero elegiste irte». «Las zapatillas», susurró Javier, finalmente entendiendo. «Tomaste mis zapatillas para mantener una parte de mí aquí». La niña del vestido blanco sonrió, y por un momento, su rostro parpadeó, revelando algo antiguo y terrible bajo la fachada infantil. «Tomamos lo que necesitamos. Una zapatilla, una pulsera, un juguete. Pequeños pedazos de los niños que nos escapan. Y eventualmente, esos pedazos los llaman de vuelta». Alrededor de la cabaña, los otros niños comenzaron a moverse, sus formas volviéndose más sólidas, más reales. Javier podía ver sus rostros claramente ahora, algunos de décadas pasadas, otros más recientes. Todos tenían la misma mirada. Pálida y sabia, los mismos ojos oscuros que parecían contener profundidades de tristeza y rabia. «Elena», dijo Javier, sin apartar los ojos de la niña del vestido blanco. «¿Puedes verlos?» Pero cuando miró a su alrededor, Elena y los otros guardias habían desaparecido. La cabaña era exactamente como había sido en 2006, intacta, amueblada, viva con la promesa de aventuras de verano. A través de las ventanas, Javier podía ver el campamento Estrella del Norte en su apogeo, con niños jugando en la orilla del embalse y monitores liderando actividades. «Así es como realmente es», dijo la niña, siguiendo su mirada. «Siempre ha sido así. El campamento nunca cerró, los niños nunca se fueron. Solo cambiaron de perspectiva». Javier sintió un profundo terror asentándose en sus huesos. «¿Qué quieres de mí?» «Lo que siempre hemos querido. Que te unas a nosotros. Casey's part. De nuestro verano eterno, nuestros juegos interminables». Hizo un gesto hacia los otros niños. «Míralos, Javier. Están felices aquí. Nunca tienen que crecer, nunca tienen que enfrentar las decepciones de la vida adulta. Nunca tienen que estar solos». Y por un momento, Javier se sintió tentado. La promesa de una infancia eterna, de nunca tener que enfrentar las complejidades y tristezas de crecer, era seductora. Estos niños nunca conocerían el desamor, nunca enfrentarían la muerte de sus padres, nunca lidiarían con hipotecas y estrés laboral y las 1000 pequeñas tragedias de la vida adulta, pero luego pensó en su esposa, en sus propios hijos esperándolo. En casa, en la vida que había construido a pesar de las sombras que lo habían perseguido. «No», dijo con firmeza. «Tengo una vida real. Gente que me ama». La expresión de la niña se oscureció. «Gente que te abandonará, como todos los demás. Gente que envejecerá y morirá y te dejará en la soledad. Nosotros ofrecemos la eternidad, Javier. Ofrecemos una familia que nunca te decepcionará. Lo eterno no vale la pena si no es real.
La niña del vestido blanco siseó, y por un momento, su fachada cayó por completo. Javier vio algo antiguo y hambriento, algo que había estado alimentándose de las almas de los niños durante siglos. Su vestido blanco se volvió harapiento y manchado, su piel pálida se tornó gris y moteada, su cabello oscuro se retorcía como serpientes. ¿Crees que puedes simplemente irte otra vez?, gruñó. ¿Crees que puedes regresar a nuestra tierra sagrada y salir indemne? Nos perteneces, Javier Morales. Siempre nos has pertenecido. Los otros niños comenzaron a acercarse, sus rostros retorcidos con un hambre inhumano. Javier retrocedió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Las ventanas se oscurecieron, como si la noche hubiera caído en un instante. Te dimos 18 años de libertad, continuó la niña, su voz. Ahora un coro de susurros. 18 años para vivir tu pequeña vida, para fingir que eras normal. Pero nunca fuiste normal, ¿verdad? Siempre te sentiste diferente, siempre sentiste que te faltaba algo. Eso es porque una parte de ti se quedó aquí con nosotros. Javier sintió la verdad de sus palabras como un golpe físico. Siempre se había sentido incompleto, siempre había sentido que observaba su propia vida desde afuera. Sus relaciones habían sido buenas pero no excelentes, su carrera exitosa pero no satisfactoria. Había seguido los pasos de la vida sin sentirse nunca realmente vivo. Las zapatillas fueron solo el comienzo, dijo la niña, su forma alternando entre niña y monstruo. Cada noche, en tus sueños, regresabas a nosotros. Cada noche, caminabas por estos senderos y jugabas nuestros juegos. Una parte de tu alma ha estado aquí todo el tiempo, volviéndose más fuerte, más conectada con nosotros. Javier se dio cuenta con horror de que ella tenía razón. Sus sueños, sus pesadillas, su extraña obsesión con el bosque, todo había sido real. Había estado visitando este lugar en su sueño, alimentando la conexión entre él y la niña del vestido blanco. Y ahora, continuó ella, es hora de que el resto de ti se una a nosotros. Los niños se acercaron más, sus manos extendidas hacia él. Javier podía sentir su toque frío, podía sentir el vacío que existía donde deberían estar sus almas. Iban a arrastrarlo a esa oscuridad, convertirlo en uno de ellos, añadir su esencia a su colección eterna, pero justo cuando sus dedos rozaron su piel, una nueva voz cortó la penumbra sobrenatural. Javier, ¿dónde estás? Era Elena, llamando. Desde algún lugar fuera de la cabaña. La verdadera Elena, no el fantasma de sus recuerdos. Su voz era como un salvavidas, una conexión con el mundo de los vivos. La niña del vestido blanco se giró, su rostro contorsionado de rabia. Imposible. No debería poder ver, Javier. La voz de Elena llegó de nuevo, más cerca ahora. La cabaña está en llamas. Tenemos que sacarte. ¿Fuego? Javier miró alrededor de la cabaña, y de repente pudo verlo, llamas lamiendo las paredes, humo saliendo del tejado. La escena sobrenatural comenzaba a desvanecerse, como un espejismo en el calor del desierto. Es una ilusión, se dio cuenta. Nada de esto es real. Todo es real, gruñó la niña. Esta es la verdadera realidad. Todo lo demás es la ilusión. Pero Javier ya estaba en movimiento, empujando a través del círculo de niños fantasmales. Intentaron agarrarlo, sus dedos fríos dejando rastros de hielo en su piel, pero él siguió avanzando. Tenía que llegar a Elena, tenía que volver al mundo real. La puerta, que había estado sellada, se abrió de repente. A través del humo y las llamas, Javier pudo ver la silueta de Elena, su mano extendida hacia él. «Vamos», gritó ella. «Tora, la estructura va a colapsar». Javier corrió hacia la puerta, pero la niña del vestido blanco fue más rápida. Apareció directamente frente a él, su forma ahora completamente monstruosa, una masa retorcida de sombras, dientes y un vacío hambriento. «No. Puedes dejarnos otra vez», siseó.
No te dejaremos ir. Mírame, dijo Javier, y se lanzó a través de su forma insustancial, cayó al suelo con fuerza, rodando en la tierra y las hojas fuera de la cabaña. El mundo real volvió a enfocarse, el sonido de las llamas crepitando, el olor a humo, la sensación de las manos de Elena ayudándolo a levantarse. ¿Estás herido?, preguntó Elena, ayudándolo a ponerse de pie. Estuviste ahí dentro casi 10 minutos. Seguimos llamando, pero no respondías. Javier miró hacia la cabaña, que efectivamente estaba en llamas, aparentemente por un cableado eléctrico viejo que finalmente había cedido. Las llamas consumían la estructura rápidamente, y podía ver a los investigadores de la escena del crimen retrocediendo a una distancia segura. Las pruebas, dijo. Las zapatillas, el símbolo, lo tenemos todo, aseguró Elena. Todas las pruebas están seguras. Pero, ¿qué pasó ahí dentro? Parecía que estabas en algún tipo de trance. Javier observó la cabaña arder, las llamas alcanzando más alto en el cielo gris. Por un momento, pensó que veía rostros en el humo, la niña del vestido blanco, Clara, todos los otros niños. Pero luego el viento cambió, y desaparecieron. Recordé, dijo en voz baja. Record low. Que realmente pasó ese verano. Durante las siguientes horas, mientras los bomberos extinguían el incendio y los investigadores procesaban la escena, Javier le contó todo a Elena. La niña del vestido blanco, las visiones, los sueños que lo habían perseguido durante 18 años. El encuentro sobrenatural en la cabaña en llamas. Elena escuchó sin juzgar, tomando notas y haciendo preguntas cuidadosas. Cuando terminó, se quedó callada por un largo momento. «Sabes», dijo finalmente, «siempre sentí que me faltaba algo ese verano. Algo importante que no podía recordar. Del todo. Y después de que te fuiste, comencé a tener sueños sobre el bosque. Sobre niños pidiendo ayuda. Tú también lo sentiste. Creo que todos lo sentimos, en cierto grado. Pero tú fuiste al que ella realmente quería. El único que podía verla claramente». Elena miró los restos humeantes de la cabaña. «Creo que quemar este lugar fue lo correcto. A veces, la única forma de romper un ciclo es destruir lo que lo alimenta». Pero Javier no estaba tan seguro. Mientras se alejaban del lugar, no podía quitarse la sensación de que solo había ganado una victoria temporal. La niña del vestido blanco era antigua, más antigua que el campamento, más antigua que el pueblo. Había estado recolectando niños durante generaciones, y no iba a rendirse solo porque su escondite favorito había sido destruido. Esa noche, en su habitación de hotel en Ávila, Javier llamó a su esposa. «¿Cómo fue?», preguntó Marta. «¿Encontraste el cierre que buscabas?». «Creo que sí», dijo Javier, aunque no estaba del todo seguro. «Volveré a casa mañana». «Los niños te extrañan». Pablo preguntó por qué tenías que volver a tu viejo campamento. ¿Qué? ¿Le digest? Que a veces los adultos tienen que enfrentar cosas de su infancia para dejarlas ir por completo. Javier sonrió, pensando en su hijo de 8 años. No está lejos de la verdad. Pero al colgar el teléfono, Javier sintió un escalofrío familiar. La habitación del hotel de repente parecía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Miró hacia la ventana, donde las cortinas estaban cerradas contra la noche. Lentamente, se acercó y las abrió. Allí, de pie en el estacionamiento 3 pisos más abajo, estaba la niña del vestido blanco. Lo miraba hacia la ventana, y incluso desde esa distancia, podía ver su sonrisa. Luego levantó la mano y saludó, justo como Clara lo había hecho hace 18 años, y Javier se dio cuenta de que esto no había terminado. Nunca terminaría. La niña del vestido blanco había sido paciente durante 18 años. Podía serlo por 18 más, pero ella nunca dejaría de intentar recolectarlo. Javier cerró las cortinas y se alejó de la ventana. Volvería a casa con su familia, regresaría a su vida, intentaría olvidar lo que había visto. Pero sabía
que nunca escaparía realmente de los bosques de la Sierra de Gredos, de la niña del vestido blanco, ni del verano eterno donde los niños perdidos jugaban juegos que nunca terminaban. Algunas conexiones, una vez hechas, no podían romperse, y algunas deudas nunca podían pagarse. El vuelo a casa fue turbulento, pero Javier apenas lo notó. Su mente estaba en otro lugar, repitiendo los eventos del campamento Estrella del Norte una y otra vez. La cabaña en llamas, la niña del vestido blanco, la comprensión de que había estado llevando una parte de ese lugar oscuro con él durante 18 años. Marta lo esperaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Su rostro se iluminó cuando lo vio salir de la pasarela. «Te ves fatal», dijo, envolviéndolo en un abrazo. «¿Estás bien?» «Solo cansado», dijo Javier, aunque sabía que era más que eso. Se sentía vacío, como si algo esencial hubiera sido arrancado de él. «¿Dónde están los niños?» «En casa de mi madre. Pensé que deberíamos hablar antes de que regresen». Condujeron por las calles familiares de Madrid en relativo silencio. Javier se encontró estudiando cada sombra, cada árbol, cada parche de oscuridad donde algo podría estar escondido. Sabía que era irracional. La niña del vestido blanco estaba ligada a los bosques de la Sierra de Gredos, al lugar específico donde había estado el campamento Estrella del Norte. Pero la racionalidad tenía poco poder sobre el miedo que se había enraizado en su pecho. En casa, Marta preparó café y se sentaron en la cocina, la misma cocina donde Javier había desayunado hace 18 años antes de partir al campamento. La luz de la mañana entraba por las ventanas, haciendo que todo pareciera normal y seguro. «Cuéntame qué pasó», dijo Marta suavemente. «Todo». Entonces Javier le contó. No la versión editada que había planeado, no el relato suavizado que la protegería de lo peor. Le contó todo: la niña del vestido blanco, el encuentro sobrenatural en la cabaña, la comprensión de que había estado conectado psíquicamente con ese lugar durante casi 2 décadas. Marta escuchó sin interrupciones, su expresión volviéndose más preocupada con cada detalle. Cuando terminó, ella extendió la mano por encima de la mesa y tomó la suya. «Te creo», dijo simplemente. «¿De verdad?» «Javier, he estado casada contigo durante 8 años. Sé cuando dices la verdad. Y sé que has estado cargando con algo pesado. Todo este tiempo. Algo que te hacía despertar gritando algunas noches, algo que te hacía evitar los viajes de acampada con los niños». Javier sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Tenía tanto miedo de que pensaras que estaba loco». «Tal vez estás un poco loco», dijo Marta con una pequeña sonrisa. «Pero eres mi loco, y te amo». Se abrazaron durante mucho tiempo, y por primera vez en días, Javier sintió una medida de paz. Fuera lo que fuera que lo estaba cazando, fuera cuál fuera la fuerza oscura que lo había marcado como suyo, no lo enfrentaría solo, pero esa paz fue efímera. Esa tarde, mientras preparaban la cena, el teléfono de Javier sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció, pero algo en él le heló la sangre. «Hola», respondió con cautela. «¿Javier Morales?» La voz era joven, quizás de 10 u 11 años. La voz de una niña. «¿Quién es?» «¿Sabes quién soy?» La voz era dulce, inocente, pero debajo de ella Javier podía escuchar algo más, algo antiguo y hambriento. «Nos dejaste otra vez, Javier». Eso no fue muy amable. La mano de Javier temblaba mientras sostenía el teléfono. «¿Cómo? ¿Conseguiste este número?» «Sé muchas cosas, Javier. Sé dónde vives. Sé de tu esposa, de tus hijos. Sé de Pablo y Sofía, tu pequeño y tu pequeña». «Aléjate de ellos», dijo Javier, su voz apenas un susurro, asterisco. «No quiero hacerles daño, Javier. Solo quiero que vuelvas a casa. Vuelve al bosque donde perteneces». «No voy a volver». «Oh, pero lo harás». La voz de la niña estaba cambiando, volviéndose superpuesta con otras voces,
la voz de Clara, las voces de todos los niños que había recolectado a lo largo de los años. Verás, Javier, has sido marcado. Has sido nuestro desde ese primer verano, y siempre recuperamos lo que nos pertenece. Ya no te tengo miedo. Deberías. Porque esta vez, no vamos a esperar a que vengas a nosotros. Esta vez, vamos por ti. La línea se cortó. Javier miró fijamente el teléfono, su mente acelerada. La niña del vestido blanco nunca había salido del bosque antes, estaba atada a ese lugar, limitada por cualquier magia oscura que la había creado. Pero si estaba diciendo la verdad, si de alguna manera estaba expandiendo su alcance, Javier. Marta estaba en la puerta, con preocupación escrita en su rostro. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos, dijo Javier, ya dirigiéndose a las escaleras. Ahora. Esta noche. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ella viene. La niña del bosque. Viene por mí, y no dejaré que les haga daño a ti o a los niños. Marta lo siguió escaleras arriba mientras arrojaba ropa a una maleta. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé. A algún lugar lejos de aquí. A algún lugar donde no pueda encontrarnos. Pero incluso mientras hablaba, Javier sabía que era inútil. La niña del vestido blanco había sido paciente durante 18 años, podía serlo por 18 más. Y ahora tenía recursos, todos los niños que había recolectado, todas las almas que había consumido. Podía llegar a cualquier lugar. Tocar a cualquiera. Estaban empacando en silencio frenético cuando las luces se apagaron, la casa se sumió en la oscuridad y Javier sintió que su sangre se convertía en hielo. Afuera, las farolas aún estaban encendidas, esto era solo su casa, solo su electricidad. Quédate cerca de mí, susurró Javier a Marta. No me sueltes la mano. Bajaron sigilosamente las escaleras en la oscuridad, Javier liderando el camino con la linterna de su teléfono. La casa se sentía diferente de alguna manera, más grande, más fría, como si estuvieran caminando por una vasta caverna en lugar de su hogar familiar, y entonces lo escucharon, el sonido de niños riendo, viniendo de la sala de estar, el haz. De la linterna de Javier barrió la habitación, revelando una visión que hizo que sus rodillas se debilitaran. La niña del vestido blanco estaba sentada en su sofá, rodeada por las formas fantasmales de sus niños recolectados. Clara estaba allí, junto con docenas de otros, todos pálidos, quietos y equivocados. «Hola, Javier», dijo la niña, su voz resonando en el espacio confinado. «Hemos venido a llevarte a casa». «No puedes estar aquí», dijo Javier, su voz temblorosa. «Estás atada al bosque. No puedes salir». «Las reglas cambian», respondió la niña. «Las fronteras se desplazan. Hemos estado alimentándonos de tus sueños durante 18 años, Javier. Creciendo más fuertes, aprendiendo nuevas formas de cruzar el velo. Y ahora somos lo suficientemente fuertes para ir a donde queramos». Los niños fantasmales comenzaron a moverse, levantándose de sus posiciones y deslizándose hacia Javier y Marta. Javier podía sentir su presencia fría, podía sentir el vacío que existía donde deberían estar sus almas. «Cor», susurró a Marta, «sal de aquí». Pero Marta negó con la cabeza. «No te voy a dejar». «Qué conmovedor», dijo la niña del vestido blanco. «Pero no importa. Ambos vienen con nosotros ahora. Y también tus hijos, cuando los recojamos de la casa de la abuela». «No», dijo Javier. «Dando un paso adelante. Tómame si quieres, pero déjalos en paz». «Oh, Javier. No funciona así. Verás, cuando alguien es marcado por nosotros, todos los que ama se convierten en parte de la colección. Así es como crecemos, como expandimos. Nuestra familia». Los niños fantasmales estaban casi sobre ellos ahora, sus manos frías extendiéndose. Javier podía sentir su toque, podía sentir el vacío que lo consumiría si lograban arrastrarlo a su reino, pero entonces Marta hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, directamente en el camino de los espíritus que se acercaban.
No sé. ¿Qué eres?, dijo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Pero sé que es el amor. Y sé que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad que representes. La niña del vestido blanco rió, un sonido como vidrio rompiéndose. ¿Amor? El amor es lo que condenó a todos estos niños, Javier. El amor es lo que los hizo vulnerables, lo que los hizo fáciles de recolectar. El amor es debilidad. No, dijo Marta con firmeza. El amor es fuerza. Y mi amor por Javier, su amor por mí y nuestros hijos, eso es lo que va a devolverte al infierno del que saliste. Extendió la mano y tomó la de Javier, e inmediatamente él lo sintió, un calor, una conexión, un poder que no tenía nada que ver con las fuerzas sobrenaturales que giraban a su alrededor. Era amor humano, puro y simple, y era más fuerte que cualquier magia oscura. Los niños fantasmales retrocedieron ante ese calor, sus formas volviéndose menos sólidas, más translúcidas. La niña del vestido blanco gruñó, su hermosa fachada cayendo para revelar al monstruo debajo. ¿Crees que tus patéticas emociones humanas pueden detenernos, Siseo? Somos eternos. Somos. Estás sola, dijo Javier, la comprensión inundándolo. Eso es lo que realmente eres. Estás sola, y has estado sola tanto tiempo que has olvidado cómo se siente la verdadera conexión. Por eso recoges niños, porque estás desesperada por compañía, por familia, por amor. La forma monstruosa de la niña vaciló, y por un momento, Javier la vio como realmente era, no un mal antiguo, sino una niña perdida que había muerto hace siglos y había estado intentando llenar el vacío en su alma desde entonces. Pero lo que ofreces no es amor, continuó Javier. Es solo más soledad, más vacío. Por eso ninguno de tus niños recolectados parece realmente feliz. Están tan solos como tú. Susurró la niña, su voz ahora puramente la de una niña asustada. Para de hablar. Lo siento por ti, dijo Javier, y lo decía en serio. Entiendo por qué querías que me quedara. Pero no puedo. Tengo una familia real, un amor real. Y eso es algo que nunca podrás quitarme. La niña del vestido blanco dejó escapar un lamento de angustia que parecía sacudir los cimientos mismos de la casa. Los niños fantasmales comenzaron a desvanecerse, sus formas disolviéndose como humo en el viento. El frío sobrenatural que había llenado la habitación fue reemplazado por el calor normal de su hogar. Encontraremos la manera, dijo la niña mientras también comenzaba a desvanecerse. Nunca dejaremos de buscarte. Lo sé, dijo Javier con tristeza. Pero ya no tendré miedo. Porque ahora sé por qué estoy luchando. La niña del vestido blanco le dio una última mirada, no de odio, sino de profunda tristeza. Luego desapareció, llevándose a su colección de almas perdidas con ella. Las luces volvieron a encenderse, y Javier y Marta se encontraron de pie en su sala de estar ordinaria, tomados de la mano y respirando con dificultad. ¿Se acabó?, preguntó. Marta. Javier pensó en esa pregunta por un largo momento. La niña del vestido blanco seguía ahí afuera, aún cazando, aún recolectando. Probablemente intentaría alcanzarlo nuevamente, en sueños, visiones o momentos de debilidad. Pero algo fundamental había cambiado esa noche. Ya no era solo una víctima de su poder, era alguien que había elegido el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. No creo que nunca termine por completo, dijo con honestidad. Pero creo que ganamos. 3 meses después, Javier estaba trabajando en su oficina en casa cuando recibió otra llamada de la inspectora Elena Sánchez. Javier, quería informarte. Hemos tenido algunos desarrollos interesantes en el caso del campamento Estrella del Norte. ¿Qué tipo de desarrollos? Bueno, después de que la cabaña se quemara, comenzamos a recibir informes de otros lugares. Antiguos campamentos de verano, edificios abandonados, lugares donde niños habían desaparecido a lo largo de los años. Y hemos estado encontrando más de estas colecciones enterradas, zapatillas, juguetes, objetos personales.
Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella ha estado haciendo esto durante mucho tiempo, ¿verdad? Décadas, tal vez siglos. Hemos encontrado evidencia que se remonta al siglo XIX. Pero aquí está la parte interesante. Toda la actividad parece haber cesado hace unos 3 meses. Justo alrededor del momento en que tuviste tu encuentro. Cesado, sin nuevas desapariciones. Sin nuevos avistamientos. Es como si lo que estuviera haciendo esto simplemente se rindiera. Javier pensó en la niña del vestido blanco, en la mirada de tristeza en sus ojos mientras se desvanecía. Tal vez finalmente encontró lo que estaba buscando. ¿Qué quieres decir? Tal vez finalmente entendió la diferencia entre tomar amor y ganarlo. Después de colgar, Javier se quedó sentado en su oficina por un largo tiempo, pensando. A través de la ventana, podía ver a sus hijos jugando en el patio trasero, Pablo, ahora de 9 años, y Sofía, de 7. Estaban riendo, corriendo. Completamente vivos de una manera que los niños recolectados de la niña nunca podrían estarlo. Marta entró y se sentó en el borde de su escritorio. ¿En qué piensas? Solo pienso en el caso. En cómo a veces los monstruos que tememos son solo niños perdidos que olvidaron cómo amar. ¿Crees que ella está en paz ahora? Javier lo consideró. Espero que sí. Creo que tal vez finalmente aprendió que no puedes llenar el vacío dentro de ti tomando de otros. Tienes que dar algo de ti mismo. Esa noche, por primera vez en 18 años, Javier durmió sin soñar con el bosque. Y por la mañana, se despertó sintiéndose verdaderamente libre, pero en los profundos bosques de la Sierra de Gredos, en lugares donde la frontera entre mundos se vuelve fina, algunos dicen que aún se puede escuchar el sonido de niños jugando. No la risa hueca de los perdidos y recolectados, sino la alegría genuina de almas que finalmente han encontrado su camino a casa. La niña del vestido blanco aún camina por esos bosques, pero ya no está cazando. Ahora busca algo más, no niños para recolectar, sino una manera de sanar las heridas que la convirtieron en un monstruo. Y a veces, en noches tranquilas de verano, casi puede recordar cómo se sentía ser humana. Las zapatillas, esas zapatillas Adidas azules que lo habían iniciado todo, finalmente fueron devueltas a Javier. Las guardó en una caja en su armario, un recordatorio de lo cerca que había estado de perder todo lo que importaba. Pero ahora eran solo zapatillas, sin poder sobre él, porque Javier había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero, no es algo que pueda ser tomado, robado o recolectado. Solo puede ser dado libremente, y se fortalece cuando se comparte, y al final, ese fue el único tipo de magia que importaba. 10 años después, Javier Morales estaba de pie al borde de un bosque diferente, observando a su hijo Pablo prepararse para su primera semana en un campamento de verano. Pablo tenía ahora 18 años, confiado y capaz, nada como el chico tímido y amante de los libros que Javier había sido a esa edad. ¿Estás seguro de que estás bien con esto?, preguntó Pablo, cargando su mochila. Sé que tuviste algunas malas experiencias en el campamento. Javier sonrió, revolviéndole el pelo a su hijo. Estoy bien. Solo, ten cuidado. Presta atención a tus instintos. Y recuerda que siempre puedes volver a casa si lo necesitas. Lo haré, papá. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Mientras Pablo se unía a su grupo y se adentraba en el bosque, Javier sintió un aleteo familiar de ansiedad. Pero era solo la preocupación normal de un padre viendo a su hijo dar otro paso hacia la independencia. El terror sobrenatural que, una vez lo había consumido, había desaparecido, reemplazado por algo mucho más saludable, el conocimiento de que el amor era más fuerte que el miedo, y que algunas conexiones nunca podían romperse. Estaba a punto de darse la vuelta cuando captó un destello de algo en los árboles.
Un flash blanco, apenas visible entre las sombras. Javier se tensó, su mano instintivamente buscando su teléfono. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era la niña del vestido blanco. Era solo un monitor con una camiseta blanca, ayudando a un campista joven que había dejado caer su botella de agua. Javier se rió de sí mismo, sacudiendo la cabeza. Algunos miedos morían con dificultad, pero morían. Subió a su coche y condujo a casa hacia Marta y Sofía, de vuelta a su vida real, su familia real, su amor real. Detrás de él, el bosque se asentó en su antiguo silencio, guardando sus secretos. Cerca. Y en algún lugar de esas profundidades, una niña en un vestido blanco hizo una pausa en su eterno deambular y sonrió. Aún estaba aprendiendo qué significaba el amor. Pero estaba aprendiendo y eso, tal vez, era suficiente.